Cuando hablamos de la física, sería necesario detenerse y distinguir entre dos concepciones que entienden esta ciencia de modos completamente distintos. Uno, el actual, supone el estudio de la materia inorgánica, las leyes que rigen su comportamiento y las relaciones entre las diversas fuerzas que actúan sobre ella. Otro modo de entender la física era el que se desprendía de la propia palabra physis, que en griego significa naturaleza. Los físicos se ocupaban de todos los fenómenos naturales, intentando relacionarlos entre sí. Todavía en el siglo XVIII, Sir Isaac Newton, la mayor inteligencia científica desde Aristóteles a Einstein, se consideraba a sí mismo como un filósofo natural. Sus mayores logros los consiguió en las áreas de matemáticas, astronomía, mecánica y óptica, aunque lo que más despertaba su interés fue al estudio de la alquimia y de la cronología bíblica. Hoy, quizás las ciencias pequen de ser legión, súper especializadas y demasiado asépticas. Se da en ellas una cierta semejanza con la situación expuesta en la parábola de la Torre de Babel. Pero es justo reconocer sus grandes logros, e incluso la cura de salud que puede suponer su tecnificado escepticismo. Durante siglos la tendencia, llamémosla teológica, supuso un fuerte freno a todo intento razonador que entrara en conflicto con el saber oficial, retrasando el advenimiento de la nueva ciencia. Tomemos el caso de Anaxágoras, que fue un pionero de la física tal como se la acepta hoy día. Afirmó que el Sol no tenía nada de divino, sino que era una enorme piedra incandescente mayor que el Peloponeso. Y esta idea le costó la expulsión de su ciudad, acusado de ateísmo. Algo parecido les ocurrió a Leucipo y Demócrito, que defendieron en el siglo V a.C. que el universo no es otra cosa sino átomos que se mueven en el vacío según leyes inmutables. También ellos, aunque acertaban, se adelantaron a su época. El problema que siempre subyace en estos episodios, muy frecuentes en la historia de la ciencia, es que los dos puntos de vista que entran en conflicto son indemostrables. Están basados en razonamientos, ideas y creencias, cuyo único soporte, hasta la moderna era científica, era este: el cerebro humano, su capacidad de reflexión. Y el cerebro, según determinadas teorías científicas, no es exactamente igual para todos. De hecho, ni siquiera sus dos hemisferios son equivalentes. En el lado derecho del cerebro residen los mecanismos del conocimiento intuitivo, no lógico, creativo o artístico. El lado izquierdo, al contrario, es el que se encarga del razonamiento discursivo, analítico, científico, racional. Y aunque todos disponemos de un cerebro con los dos hemisferios, siempre ha habido y habrá individuos que manifiestan un predominio de uno u otro hemisferio. Quizás los arquetipos que mejor hayan encarnado estos dos aspectos de la persona sean Platón y Aristóteles, aquí representados por Rafael en su célebre pintura La Escuela de Atenas. Platón es el defensor de la realidad trascendente, del conocimiento por intuición. Para él, las ideas son más reales que las cosas palpables, y el sentido de la vida no es otro sino la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza, encarnadas en las cosas de este mundo. Aristóteles, en cambio, es más realista. Es ante todo lógico, analítico, estudioso del objeto concreto para luego elevarlo a la categoría de concepto. Históricamente parece ser que predominó primero el cerebro derecho, el intuitivo, capaz de conocer las cosas porque sí, imaginándolas o sintiéndolas. Pero posteriormente fue haciéndose más presente el izquierdo, que en el fondo parece dar más seguridad al hombre. Actúa imponiendo una estructura racional, haciendo familiar el medio ambiente, clasificando y experimentando con las cosas de alrededor. Todas las personas tienen algo más de cerebro izquierdo o de derecho, parece ser, pero lo mejor sería que ambas tendencias caminaran juntas, como lo presenta Rafael en una integración que no destruye, sino al contrario, a ninguna de las partes. Quizás solo sea un problema de dar a cada una de ellas lo que en rigor le pertenece. En los casi 1000 años de predominio cultural islámico,
las dos tendencias lograron caminar juntas durante bastante tiempo. Los musulmanes habían ocupado rápidamente todas las áreas que vivían bajo la influencia de la civilización griega, Siria, Palestina y Egipto. Allí vivían los últimos sabios griegos procedentes de las escuelas de Alejandría, clausurada por Justiniano unas décadas antes de la expansión del Islam. Ahora eran cristianos, pero la cultura greco-helenística sobrevivía aún incorporada en la teología cristiana. Los padres de la Iglesia son griegos de Alejandría, Antioquía o Capadocia. Eusebio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno, Nemesio de Éfeso y tantos más exponen las ideas principales del neoplatonismo. Otros, como San Juan Damasceno, son una síntesis viviente del pensamiento cristiano y el aristotelismo. Con todos se relacionó el naciente Islam, buscando en ellos cuanto de verdadero y útil pudieran transmitirles. San Juan Damasceno, hijo del ministro de Finanzas del califa Abd al-Malik, influyó notablemente en este y en los medios intelectuales árabes. Este era el espíritu que profesaba. Hay gentes que piensan que no es necesario estudiar la naturaleza. No queremos, dicen, estudiar la naturaleza, sino la teología. Sépase que esas son palabras de gente perezosa y ociosa, pues la teología se prueba por el estudio de la naturaleza. Dicho de otro modo, no hay oposición entre la razón y la fe. Este postulado resume con exactitud la posición generalizada en los primeros siglos del Islam. Los musulmanes vencedores no solo no destruyen el patrimonio cultural de los pueblos vencidos, sino que supieron integrarlo con amplitud de miras, preparando así el florecimiento y la irradiación de su propia cultura. Una cultura inspirada en todos sus aspectos por la visión unitaria del Corán. Una de las características esenciales de la ciencia árabe es la de la interdependencia de las ciencias. No hay separación entre las ciencias de la naturaleza, ciencias de lo visible, y la teología y las artes. No hay compartimentos estancos. Esto es lo que explica la gran cantidad de genios enciclopédicos que produjo el Islam. Encontramos un Leonardo da Vinci en la tradición occidental, mientras que decenas de pensadores árabes como Al-Kindi, Avicena al-Razi o Al-Biruni sobresalen a la vez en medicina, matemáticas, teología y geografía, y muy frecuentemente en poesía como el matemático Omar Khayyam o el filósofo Ibn Arabi. La sabiduría que proviene de la fe integra todas las ciencias en un conjunto orgánico, porque todas ellas tienen como objeto un mundo que en su totalidad es una teofanía, una revelación de los signos de Dios. Se pasa así sin ruptura de la escuela coránica a la medersa, casi siempre vecina a la mezquita, y que es la auténtica universidad islámica.